Bueno, buenos días. Como verán, lo que se dice al final del currículum es lo más importante, digamos. Que salgo de una institución y uno tiene que volver a casa a gestionar una pyme, que por suerte tiene una excelente directora general y me evita muchos problemas. A veces me da la sensación que soy simplemente un accionista, ¿no? Porque tiene todo muy bajo control. Y eso ayuda mucho. Es difícil decir algo más cuando se ha ido a un tema tan central y de una manera tan profunda como se habló recién de la familia como uno de los ejes centrales del buen desarrollo dentro de una sociedad. La verdad que si nos ponemos a pensar hay muy poco debate sobre estas cosas, por eso esa iniciativa de mostrar lo bueno de la familia que recién escuché parece que es una iniciativa fundamental, ¿no? Como decía San José María Escrivá, hay que hablar el mal en abundancia de bien, ¿no? O sea, no combatir el mal con el mal, sino el propio bien va a tapar lo que está mal. Y ese debería ser uno de los objetivos, sobre todo en un país que tenemos una característica demasiado italiana, ¿no? Que de ahí nos salió el tango, donde más bien tendemos al lamento y no a la construcción positiva, donde el problema no es abordado, o los problemas no son abordados con virulencia, sino más bien es un lamento de que hay un problema. Por eso cuando Abel me comentó de este evento y que, digamos, que era tan relevante, me pareció que era una buena oportunidad, que si podía tenía que estar, porque me da la sensación que actividades como las de CONIN lo que están mostrando es eso, es decir, hay un mal, que por el motivo que sea se produce un daño en un montón de personas indefensas, y que además ese daño casi las personas que tienen que cuidar de esos niños no lo pueden resolver, porque o no saben o no tienen los medios, lo cual es una situación de impotencia dolorosísima. Y uno podría despotricar desde la política, desde la tribuna, de todas estas cosas. Y en cambio lo que se hace es encontrarle una solución distinta. Una solución que, como siempre ocurre, casi podríamos decir que no estuvo pensado por quienes deberían haberlo pensado, por los que tienen que gestionar el problema. Y tal vez es una de las características más relevantes que yo quisiera compartir con ustedes a modo de reflexión y después dar lugar a las preguntas, porque cuando vemos proyectos como el de CONIN nos tenemos que volver a pensar, ¿cómo hacemos para que haya en la sociedad más puntos de referencia, más acciones de referencia que muestren que ese cambio es posible? Y si uno empieza a tener memoria y empieza a mirar lo que nos rodea, empieza a ver que CONIN a nivel de la desnutrición es un faro, los empieza a ver también en distintos proyectos educativos por ahí a distancia o proyectos educativos en el interior del país, en donde casi comunidades aborígenes en Formosa se han transformado en centros de creaciones de empresas, o sea, de pymes y de cosas por el estilo, en donde los proyectos asociativos hicieron que lugares de alta violencia con la droga dejasen de ser de alta violencia con la droga. ¿Dónde está la solución de estos problemas? O, al revés, podría decir, ¿por qué no se le encuentran más solución a los problemas? Yo creo que hace falta hacer un paréntesis en esta reflexión y mostrar qué es el contexto hoy. Y esto lo hablamos mucho a nivel de las empresas, que es lo nuestro al trabajar en el IAE. Y si uno se pone a pensar hoy, cuando viene un empresario y me dice, necesito la solución a este problema, a un problema X, a veces la respuesta es, me encantaría tenerla, pero no está. No está la solución. Lo que tenemos es capacidad de pensar soluciones, pero hoy las cosas han cambiado muchísimo. Miren el mundo hace 10 años. Estamos entrando en 2003 para nosotros, todavía estamos lamiéndonos las heridas,
de lo que había pasado en 2001-2002. Pero miren el mundo. ¿Alguien pensaba que África del Norte iba a cambiar en la magnitud que cambió? No. ¿Alguien pensaba que los países más atractivos para invertir iban a ser países pobres de África? ¿O países de Latinoamérica que se decían sin futuro, como Perú, iban a ser estrellas en el firmamento de los mercados inversores del mundo? Sí, cuando uno mira el mundo, no tiene nada que ver con lo que los grandes gurúes pronosticaban para el mundo en ese momento. ¿Y cuáles son las soluciones que siempre se propusieron para el mundo? Grandes organismos internacionales ayudándolos. ¿Y cuáles son las soluciones verdaderas hoy? Países asociándose internamente para ellos resolver su problema, y lo resuelven mucho mejor que otro que viene de afuera. O sea, los cambios son absolutos, que diría casi copernicanos. La última década ha mostrado en el mundo cambios copernicanos. La geopolítica no es la que se decía, los organismos internacionales ya no son lo que se decía, y los ejes de poder no son lo que se decía. Y los estados de bienestar no son lo que se decía, porque Europa entró en crisis por haberse inventado la ficción de un estado de bienestar. Se salvan los escandinavos y Alemania porque tienen un defecto genético y siempre trabajan y trabajan bien, pero eso les impide caer en algunas cosas absurdas. Los que son más latinos y que rápidamente descubrimos cómo vivir trabajando un poco menos, automáticamente entraron en crisis. Entonces, esto es lo bueno que tiene la época actual. Todo lo que se dijo en los libros hasta hace 20 años casi no sirve para enseñar hoy a nivel de la economía, de la política y hasta de la construcción social. Alguien puede decir qué desastre y otro puede decir qué bueno que es, porque por fin da la sensación de que estamos yendo a lo real. Y lo real es que las sociedades se construyen por sus ciudadanos, no la construye alguien de afuera. Entonces, ¿por qué es importante la familia? Porque, entre otras cosas, lo que hace es desarrollar los ciudadanos. Ahí se desarrollan los ciudadanos. Es el primer lugar donde se desarrollan los ciudadanos. Entonces, esto es lo interesante que nos presenta el contexto hoy. ¿Por qué es importante? De vuelta volvemos a lo de Conini. Porque muestra que las cosas se pueden hacer de manera muy distinta. Y no hace falta decir, es que nadie lo hizo así antes. Esa es la capacidad emprendedora. Siempre hay uno que lo hace primero. Con lo cual, una de las primeras enseñanzas que deberíamos tomar en un país que parece ser que muchas veces no sabemos bien qué es lo que está pasando y más bien vamos hacia la crítica, es no perder la calma, sentarse grupos de personas que piensen razonablemente que hay un problema que hay que abordar, producir una discusión sana y hasta ahí todo el mundo lo hace. El siguiente paso es colgar la chaqueta, arremangarse y ponerse a desarrollar aquellas ideas o impulsar aquellas ideas que son necesarias de impulsar. Es que si no, no va a haber cambio posible. Sin ciudadanía no hay cambio posible. Y la ciudadanía es compromiso efectivo. Compromiso efectivo significa comprometerse con los temas. Y ahí aparecen las figuras que hoy en el mundo han tomado relevancia enorme, porque van casi hasta ser premios Nobel. Cuando uno mira a María Teresa de Calcuta, por ejemplo, fue una innovadora de cómo hacer labor social, uno se pone a pensar, prácticamente sin recursos. Prácticamente sin recursos, y transformó, yo creo que transformó una generación, junto con Juan Pablo II. Pero así también podríamos decir de Yunus, cuando inventó el microcrédito. Fíjense que el crédito, el sistema de otorgamiento de crédito está fundamentado en que la gente, si puede estafarme, lo va a hacer. Luego, cuando entrego un crédito, pongo todos los mecanismos para ser estafado lo menos posible. Esa es la definición de los sistemas de crédito. Perdón si hay banqueros acá. Pero creen conocer la humanidad desde esa perspectiva. Y lo que dice Yunus, que se replicó infinitas veces en el mundo, ¿cuál es? Cuando la gente tiene algo que es bueno, lo va a cuidar. Entonces, fíjense que la época actual no es solamente una época de decir, bueno, entonces hay que ir al microcrédito porque es mejor. No,
es porque me está mostrando una dimensión de humanidad totalmente distinta. En un microcrédito, primero, la persona, por más que no tenga nada y haya demostrado nada, es digna de confianza por el hecho de ser persona y estar ahí tomando un compromiso. Segundo, se la mueve a la asociatividad, si no, no es microcrédito. Tercero, cuando era totalmente irresponsable de todas las cosas, se la hace responsable. Cuarto, va a sentir orgullo de lo que hace con sus propias manos, que antes no tenía la posibilidad de hacerlo. En definitiva, un microcrédito, ¿qué es? Volver la dignidad de la persona a la persona. Por eso funciona. No funciona por otra cosa. Porque si uno se pone a ver, a veces son bastante caros, porque los sistemas de otorgamiento son caros. Pero ese no es el problema. ¿Y eso qué significa? Que estamos en un momento ideal, como ciudadanos, de hacer las cosas de una manera totalmente distinta. Y Paola recién decía, no tengamos miedo a decir las cosas como son. Y este me parece que es el gran planteo. Con lo cual, si hay una crítica contra, llamémosle hoy, el excesivo, digamos, los excesivos mecanismos de subsidio y que mucha gente hace que no trabaje, lo que hay que encontrar son maneras de resolver ese tema. Y proponer esas maneras de resolver ese tema. Porque normalmente mucha gente se va a querer pasar al nuevo sistema. Y esto creo que es la clave de la ciudadanía moderna. El ciudadano moderno es, primero, una persona que toma un compromiso, y el compromiso es de ayudar a construir algo que es común. Y no me da lo mismo que vaya bien afuera de mi casa o que vaya mal. Eso es una cuestión importantísima. Lo segundo, que tenga capacidad de trabajar con otros, porque solo no se puede hacer nada. Solo no se puede hacer nada. Y lo tercero, es que hay que tener una capacidad innovadora enorme, porque yo diría que todos los mecanismos habituales que hay de la gestión pública, aunque sea con buena intención, creo que han ido quedando un poco viejos a la luz de los problemas nuevos que hay. De hecho, la mayor parte de los casos exitosos del desarrollo de países hoy son casos de cooperación público-privada. No son ni públicos ni son privados, son público-privados. Y en el medio un fuerte tercer sector funcionando también de articulador de muchas cosas. Entonces, la concepción hoy cambia muchísimo. Yo no puedo entender una sociedad sin que participen todos los agentes de cambio de esa sociedad. Este tal vez es el escenario más interesante que hay hoy al pensar el concepto de ciudadanía. Y creo que actividades como este festejo por un nuevo aniversario de CONIN y este desarrollo espléndido que está teniendo, me parece que lo que tiene que apuntar es a esa reflexión de decir, bueno, ¿y cómo vamos a seguir construyendo a partir de esto mejor ciudadanía? Y para mí es la gran cuestión que tenemos que resolver, al menos en Argentina. En otros países lo están resolviendo de otras maneras, pero acá en Argentina no lo tenemos resuelto. Todavía no lo tenemos resuelto. Y la verdad que uno lo piensa todavía, yo lo miro en mi casa con mis hijos. Les cuesta asumir el rol de ciudadano, porque no encuentran caminos. Dice, si voy por acá, no, tengo vedado el tema. Si voy por acá, es riesgoso. Si voy por acá, lo tenemos todo muy complicado para la participación. La tenemos muy complicada. Parte de nuestro trabajo en el IAE hoy es también mostrar los buenos ejemplos o los buenos casos de cuando gente de lo público trabaja con lo privado y gente de lo privado trabaja con lo público. Así tenemos el Centro de Resolución de Conflictos y otras cosas más. O el caso de conciliación familia y empresa. O cómo se lucha contra la corrupción. O sea, hacer todos centros de investigación donde se muestra que tiene que haber políticas, ¿no es cierto?, desarrolladas durante mucho tiempo para resolver ciertos problemas. En Argentina el problema central es que es corrupción. Existe en todos lados. En algunos lados se ataca más, en otros lados se ataca menos. En todos lados existe, porque en todos lados hay personas. Y en todos lados hay tentaciones, y en fin, eso existe en todos lados. Pero acá en Argentina es como una ola que nos tapa y no tenemos respuesta a eso. Y es interesante, porque hay respuesta. Lo primero que hay que entender es qué significa el problema de la corrupción para una sociedad.
Piénsenlo. Ahora entramos en el fin de semana, no es para amargar el fin de semana ni mucho menos, pero piensen ustedes lo que significa el tema de la corrupción. Y se van a dar cuenta que es lo más lejos de un juez. Porque es muy fácil, si el juez es el último que tiene que decir sobre un caso caro, automáticamente está fijado el precio, o sea, es un problema económico. O sea, ¿no? Además es buenísimo ser imprescindible en un proyecto caro, o sea, porque automáticamente sube el precio de ese paso, ¿no? O sea, ¿qué significa la corrupción? Corrupción, ante todo, lo que significa es una abdicación de muchísimas personas que conocen que eso pasa para poder enfrentarlo. Ese es lo primero que significa la corrupción. Hay mucha corrupción cuando hay mucha abdicación. Hay menos corrupción cuando hay mucha más ganas de luchar. La corrupción permea en toda la sociedad, va bajando los niveles ya de sensibilidad. Al principio el caso es espectacular y después es práctica corriente, si no acá no puedes hacer nada. Y se transforma con el 10, después será el 20, después será el 30, y así vamos. Y en definitiva, la corrupción se desarrolla cuando más abdicación social hay. Y ustedes se ponen a pensar, ¿cuántas veces a la gente joven se le enseña qué significa un problema de corrupción? Nunca se les enseña. En mi secundario, a mis hijos nunca se les tradujo ese tema. A mis hijos que estuvieron en la escuela de economía, muy destacada de Buenos Aires, nunca se les dijo la definición de corrupción. Yo soy economista, pero nunca se les trabajó el tema. Y el tema de la corrupción es que no es un problema económico, es un problema moral, destruye personas. Entonces, ¿cómo va a ser un buen padre de familia si durante el día estuvo haciendo otra cosa? ¿O cómo va a ser una buena madre de familia si durante el día estuvo haciendo otra cosa? ¿Y qué pasa cuando los hijos se enteran de que la fachada de la buena casa estaba basada en otras cosas? El problema de la corrupción es que tiene una dimensión económica clarísima, tiene una dimensión política, obviamente, pero tiene una dimensión moral. Y hoy se dice, pero eso entra en el ámbito de la persona. No, porque esa dimensión moral también destruye la sociedad que tiene al lado. ¿Cuántas veces le hemos dedicado tiempo como ciudadanos a tratar de entender con más virulencia el problema de la corrupción? Pocas veces. Por eso cuando se dice que hay muchos problemas, sí puede haber muchos problemas, pero lamentablemente el tiempo es limitado y uno puede abarajarlo de a uno, o de a dos, pero de a tres ya uno es superado. Entonces, si yo tuviese que proponer algo, es proponer que haya más ciudadanía reflexiva. Porque la ciudadanía cacerolera es fácil, estamos enojados, salimos a la calle, protestamos, tiramos 3 petardos, 2 bombas de estruendo, 4 cacerolas y volvemos, estamos enojadísimos. Hoy lo que hay que poner es ciudadanía reflexiva, entender cuáles son los problemas. ¿Por qué el problema de la corrupción está mal? Y diría que el dejar que la corrupción en Argentina prospere como prospera es un problema serio. El problema es que no tengamos respuesta cuando 4 personas, casi fuera de sí, hablan y dicen hay que liberalizar toda la droga porque no pasa nada, y no tengamos respuesta, una respuesta, una aunque sea, 2 razonables, significa que no le estamos dedicando tiempo a pensar. Muchas veces la sensación que uno tiene es, bueno, tengo que salir y hacer más cosas. Lo primero que tenemos que hacer es pensar, porque no sabemos resolver los problemas, no los hemos pensado todavía. Entonces, parte de nuestro trabajo también como padres es qué ámbitos vamos a generar para pensar estas cosas. Para pensarlas, para entenderlas, para comprenderlas, para difundirlas. Porque eso también es parte de la construcción de la ciudadanía. Con lo cual, ¿cómo le voy a pedir a los chicos jóvenes que den respuestas correctas si no les transmito que es una familia desde el punto de vista más positivo, si no les digo por qué el tema de la droga es complicado y si no les digo por qué en un ambiente de corrupción se tienen que cuidar? Y si no le damos alternativas para las 3 cosas, lo que estamos haciendo es decirle, mira, arreglate, nene, como puedas.
Y no es solución, como pasa en algunos casos, y bueno, si en esa empresa pasa eso, al final tenés que irte. Bien, esa es la solución de escaparse, pero es el último escalón. El problema es no llegar a eso. Pues yo creo que el mundo de hoy es apasionante, porque nadie nos va a resolver los problemas. Nadie. Los vamos a tener que resolver nosotros. Así como se pensaba que Hosni Mubarak iba a morir con estatuas de 50, 60 metros de altura, de bronce, oro y no sé qué cosa, termina en una cárcel muriéndose solo y odiado por su pueblo, simplemente porque un tipo dijo: un día me cansé, me prendo fuego y acá avanzamos, no pago más impuestos. Y ahí comienza todo el proceso que lo terminó con la liberación del norte de África. Este es el concepto para mí que hay que desarrollar hoy. Y más bien no es una respuesta a la que estoy dando, sino que me gustaría dejar en un ambiente como el de hoy una pregunta. ¿Estamos seguros que entendemos lo que significa ser buenos ciudadanos? ¿Estamos seguros que realmente comprendemos la responsabilidad que tenemos por haber recibido algo que otros no recibieron? Yo siempre recuerdo, si alguno me escuchó ya la anécdota, por favor que me disculpe, pero mi padre le tocó, era hijo de militar, que después fue diplomático, y le tocó hacer la escuela secundaria en Washington. Y después vivió en Europa bastante tiempo. Pero como estaba, mi abuelo era un hombre difícil en el mundo de enfrentarse muy lealmente contra los problemas, en esa época de gobierno. Claro, lo mandaron a París, apenas habían entrado las tropas aliadas, no había nada en París, o sea, lo que veía que era París porque había un arco de triunfo y había una torre de Eiffel, pero no era porque tenía el glamour de vivir en Francia, no había nada, y lo mismo pasó en Roma. Pero cuando hizo la secundaria en Washington, en el colegio La Salle, estudió muchos temas, y revisando su biblioteca, unos años antes de que él muriese, sacó un libro de 500 y pico de páginas, tapa dura, con relieves, y decía Building Citizenship, construyendo ciudadanía. Y dije, caray, ¿qué autor será? Y miro, y estaba firmado por mi padre, que decía Washington, Colegio La Salle, 1948, 49, una cosa por el estilo. Era un libro de 567 páginas, perfectamente editado, con el que los chicos estudiaban lo que llamaríamos acá educación cívica, entre cuarto y quinto año. 567 páginas, imagínense llegando como profesor de la secundaria hoy con un libro de 567 páginas a un curso para enseñarle ciudadanía, digamos. O sea, uno puede, lo que hay viene con casco, porque el libro tiene cantos muy duros, o sea, lo más probable es que alguno de los libros vuelva en forma de proyectil. Y era interesantísimo, porque era el libro más importante que tuvimos en los últimos 2 años de colegio. Era el libro que lo teníamos que guardar después. Y era construir ciudadanía. Y tenía en el capítulo 1, en la parte 1, decía, ¿qué es un buen joven ciudadano americano? Decía, es aquel ciudadano, estoy hablando del primer párrafo, estoy tratando de recordar el detalle, está en inglés, estoy traduciendo, es aquella persona que a los 24 o 25 años, luego de décadas de haber sido bien alimentado por sus padres, de haber hecho el deporte que quería, de haber estudiado como quería, de haber usado todo su tiempo solamente para divertirse con sus amigos y todo lo demás, donde después de varias décadas de hacer eso, mira hacia afuera y pregunta, ¿a quién le debo algo? Ese es el buen ciudadano, es el que ha recibido y en un momento dado se pregunta, ¿a quién le debo algo? Porque yo recibí un montón de cosas. Y evidentemente esto no cayó como el maná del cielo. A alguien le debo algo. Yo diría que yo tuviese que hacer o proponer una reflexión. ¿Qué significa ser ciudadano? Y fíjense cómo Conin cumple con varias de esas características. Primero, una solución innovadora. Tomar el riesgo de una solución innovadora. Innovación puede ser, no porque no se haga en otros lugares, sino que en el contexto donde estamos no se hace y cuesta muchísimo hacerlo. Segundo, no se puede hacer sin un conjunto de gente de buena voluntad que esté dispuesta a empujarlo.
Tercero, casi el impacto de CONIN a nivel social es más importante por la imagen y la identidad que transmite que por la cantidad. Obviamente los casos reales que resuelve son tremendamente importantes, pero es mucho más la imagen y el producto de la imagen, de esa identidad, transformando una sociedad, transformando una situación, que la propia situación en sí misma. Cuarto, permite que mucha gente descubra mecanismos de participación. Quinto, es un proyecto de construcción de ciudadanía, donde las propias personas involucradas mejoran como ciudadanos, aunque sigan siendo tan analfabetas como el primer día. Y cuando uno lo mira y dice, ¿y cuál fue el proyecto de inversión de esto? Simplemente tiempo y buena voluntad. Sí, que alguna hipoteca que hay que levantar, digamos. O sea, pero levantable, digamos, el tema. Y esto es para mí una de las grandes reflexiones que yo me gusta dejar en ambientes así donde hay efervescencia por hacer cosas. Y es esta reflexión, ¿qué más tenemos que transmitir a los demás acerca del concepto de ciudadanía? Es horrible para mí cuando llego a casa y trato de mirar un noticiero, una cosa así, y decir, no, que son los políticos. No, los políticos dicen que son una sociedad dividida, no es sociedad. Somos todos lo mismo, ocupando distintos roles en distintos lugares. Con lo cual si uno dice, no, que aquel sector de la sociedad es el malo, lo dudo. Lo dudo. Está todo lleno de vasos comunicantes, por todos lados. No se pueden dividir esas cosas. Por eso creo que el concepto hoy también importante, a la luz de estos proyectos, es producir todavía mucho más la reflexión en la gente joven acerca del concepto de ciudadanía, que no lo tenemos desarrollado en Argentina. Es uno de los conceptos menos desarrollados. Conceptos menos desarrollados. O sea, el otro día escuchaba una persona, no sé si era el gobierno municipal, provincial, nacional, pero que hablaba de los feriados, los fines de semana largos. Y la pregunta era, ¿podemos construir un país basándonos en fines de semana largos y perdiendo la idea de por qué hubo un héroe que mereció ese fin de semana? Donde la mayor preocupación no era qué hizo el héroe, sino si en la ruta 2 están repartiendo panfletos y voy a tardar 1 hora más. O sea, se puede pensar en una articulación ordenada de la sociedad cuando los funcionarios dicen, bueno, pero es la manera de recaudar, a costa del sentido de pertenencia a una nación, o a costa del agradecimiento, aunque sea de decir, ese tipo hizo algo, por eso está en el almanaque. No sé qué hizo exactamente, pero debe haber sido algo difícil. Sin embargo, estas cuestiones se nos van metiendo y las vamos dejando de lado, muchas otras. Entonces, a mí me gustaría ahora simplemente decir que le tenemos que encontrar un nuevo sentido a nuestro trabajo en la sociedad. Y es un trabajo indelegable que cada uno lo va a tener que construir desde su lugar, que es, desde lo que estamos haciendo, cómo vamos a construir más ciudadanía. Ciudadanos responsables, ciudadanos que opinen, ciudadanos que sean difíciles de convencer con 3 datos o con una publicidad o con un afiche, ciudadanos que piensen. Hemos perdido la capacidad de reflexión. Esta es la guerra que yo he perdido en mi casa, porque siempre pasa lo mismo, y yo creo que ya los chicos saben que ese es como un gatillo que tengo, ¿no? Y que me hace volar cuando responden eso, y después me recuperan. Pero que cuando pasa algo, la respuesta es, pero no pensé que, ese es el problema. No pensé que, ¿cuántas veces escuchamos? Es que no pensé que, ¿cuál es nuestra función como seres bípedos mamíferos racionales? Pensar. Y ustedes se ponen a pensar. Tenemos pocos ámbitos para pensar. La propia educación de los chicos hoy no es pensar. El otro día por fin salió un investigador y dijo, cuando más se tecnifican los chicos, menos saben sobre computación. Claro, es todo prueba y error. Como es todo prueba y error, es que ustedes ponen chips más rápidos,
Entonces cometen 77 errores por segundo y al final el tema sale. Ahora, ¿por qué sale? No lo saben. Cuando hay un problema con ese chip, no saben ni por qué pasó. Es horrible el tema. Los maestros no saben pensar. No digo por culpa de ellos, digo que no sabemos que le tenemos que enseñar a los maestros a pensar, porque no saben pensar en general. Les han dicho que dar matemática es esto. ¿Y quién dijo que hay que dar matemática en forma tradicional? ¿Y quién dijo que hay que aprender historia de la misma manera que se aprendía hace 20 años atrás? Eso nos pasa a nosotros, trabajamos con el método del caso, ¿no? Pero son casos de empresas reales. Obvio, hace 20 años, acá hay antiguos alumnos, bastante antiguos también, por cierto, algunos se trata de escapar, pero poco. Era fácil decir para el profesor, bueno, y pasó tal cosa en la empresa como gran dato. Hoy, apenas se entrega el caso, a los 5 minutos ya buscaron todo lo que pasó desde esa época hasta el momento en Google. Con lo cual, hay que enseñarles a pensar sobre la decisión, independientemente de que dicen, ah, pero pasó tal cosa, ¿y eso qué tiene que ver? Lo que me interesa es cómo se tomó la decisión, no lo que pasó después, que a veces puede estar influida por 77 cosas distintas. Hoy la respuesta es, no busco la respuesta. Y casi Wikipedia ocupa un lugar de los altares. Una hora sin Wikipedia en una casa a las 6 de la tarde puede llegar a ser un desastre, o sea, ingobernable, un tsunami. O sea, que gente desocupada, sin saber qué hacer, se cortaron los teléfonos, casi iba a ser, ¿no?, un lugar siniestro. O sea, pensar. Entonces, los dos elementos centrales para mí hoy son, uno, cómo definimos más abiertamente nuestro rol como ciudadanos y cómo vamos a hacer para construir ciudadanía. Si esperamos que venga de la política, esa definición no va a venir. Si esperamos que venga de lo público, tampoco va a venir, porque no está preparado para eso, porque son las mismas personas, el mismo vecino, solamente que uno va a un lugar, otro va a trabajar de otro lado. Y somos nosotros los que tenemos que ver ejemplos como estos y decir, bueno, entonces, ¿qué significa construir ciudadanía? Y lo segundo, así como hablé de la corrupción antes, tenemos que construir ámbitos para pensar. No ámbitos solamente para debatir, ámbitos para pensar, no para decir lo primero que nos viene a la cabeza. Si lo primero que tenemos en el cerebelo pasa por el hipotálamo y sale despedido a no sé dónde y ¡pum!, dice algo. ¿Y eso quién dijo que eso es una reflexión ordenada? ¿Y eso quién dijo? Y da la sensación que hoy pensar es una pérdida de tiempo, cuando en realidad pensar es lo que nos hace humanos. No hay que discutir si el matrimonio sí, si el matrimonio no, si ir a vivir juntos antes, probar. Vamos a pensar un poquito. Aspectos positivos, aspectos negativos, vamos a discutirlo, ponemos la religión a lo último. Una reflexión ordenada, que no puede llegar a conclusiones más ordenadas de esa manera. Porque la sociedad de hoy no construimos ciudadanía porque no tenemos ambientes para pensar. Son dos cosas que van unidas. Y entonces a veces, de ejemplos como el de Conil, nos quedamos con la superficie, de lo bueno, del impacto, y tenemos que ir a lo profundo. ¿Qué cambios se están produciendo? ¿Por qué es tan bueno un proyecto de estas características? Y esas serían para mí las dos reflexiones en un día como hoy. Como verán, tremendamente positivas, porque puede haber muchos problemas, pero el problema está en nuestras manos. Esa es la ventaja que tenemos. Gran parte del problema está en nuestras manos. No hay que esperar que unos fulanos en una oficina decidan. Por suerte eso no es más así. Y nosotros tenemos que influir y tenemos que usar nuestra capacidad para influir. Para eso nos dio la razón y hemos tenido el regalo de poder haber recibido en nuestra vida una cantidad de capacidades y habilidades que las tenemos que poner al servicio de los demás. Construcción de ciudadanía, ámbitos de reflexión, ámbitos de pensamiento. Gracias.